El tío Bejor. Una tarde de invierno nos sonó la puerta de casa. Morábamos cerca de la Culá en Galatá Yüksek Kaldırım. Tenía casi 6 o 7 años porque me espantaba de ir hasta la fin del corredor al oscuro. Llamaba a mi hermano que tenía 9 años. Oí la voz de mi mamá. ¿Y de qué no abrís la puerta? Demanda quién es que vino. Mi hermano y yo demandimos, ¿quién es? Oímos la voz conocida del tío Bojor de Bursa. Abrimos la puerta con grande alegría y vimos que ahí estaba el tío Bejor con su palto de lana, chapeo borsalino, con su valijica que vino a quedarse ante nosotros por unos cuantos días. Pichín le besimos la mano, como se usaba aquel tiempo. Malgrado que a mí no me placía porque tenía unas manchas blancas en las manos, se reía cada vez de ver la expresión de mi cara. El tío Bejor tenía un color muy especial que me acuerdo hasta hoy, un color de rosas mezclada con malep, un polvo de cuesco de cerezas. Vino el tío Bejor. Después que ya lo saludimos, nos entramos al salón. Se quitó el palto y el chapeo, se asentó en el fotolio y nos contó que vino para hacer hechos a Estambul por 2 días, como lo hacía de vez en cuando. Pichín abrió su valijica y empezó a quitar lo que trujo: caimac, crema de leche espesa, la manteca deliciosa, miel, todo cosas de Brusa. Mi madre lo remerció y tomó todo y lo metió en el frigider. Esto todo lo comíamos a bajarico, con gusto, chupándonos los dedos. El tío Bejor mercaba ropas para vestidos y fostanes para su botica, al mismo tiempo vendía y mercaba oro y trocaba paras en la misma botica. Después que ya nos contó todo lo que se pasaba en Brusa y de la tía Lucy, hermana de mi padre, que no casó hasta los 40 años, malgrado que era una hermosa muchacha, por modo que no tenía dota para dar. Cuando mis parientes se casaron, mi padre tomó la dota de mi madre y se la dio a su hermana y le toparon al tío Bejor, que era viudo con 2 hijas y un hijo, que vivían en Estambul. Al tío Bejor le placía quedarse con nosotros en el centro de Estambul al lugar de visitar a sus hijos. Hablamos, contimos, comimos y bebimos, fina que hizo bastante tarde. Nos echamos cada uno en nuestras camaretas. El tío Bojor se vestía su pijama y se echaba en la cama que le aparellábamos en el salón. A la de mañana yo me desperté temprano y me fui a ver el tío Bejor. Él vistiéndose, vi de una cosa misteriosa. Mis ojos se abrieron con mucha curiosidad. El tío se estaba embrullándose con el kushak de lana, ancho y muy largo. En cada bolte se estaba metiendo un bancoto y unas cuantas paras de oro. En primero, él me miró seriosamente, como si apañé su secreto. Después se rió y me mostró cómo guardaba las paras en cada bolte, fina que ya había hinchido todo sobre su tripa, pareciendo más godrico de lo que era. Metiendo su dedo arriba de sus muslos, me ciñó de calladez. Ahora que ya partajamos su secreto, ande guardaba las paras, quitó de su aldiquera 5 liras para que esté callada. Lo miré en la cara y fui con las paras en la mano. Me quedé callada fina que el tío mejor salió a la calle. Cuando se despertó mi hermano, le mostré las paras, me demandó: ¿de dónde topas esto? Le conté todo lo que había visto.
Ven, miraremos si hay más paradas en la valijica. Curiosidad de criaturas. Abrimos la valijica y vimos más banknotes. Yo que tenía una copa de leche y una rebanada de manteca con miel de brusa en las manos, en súbito vacié todo arriba de las paradas. Nos mirimos los dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si se contamos a la mamá, nos va a gritar. Si se lo contamos al tío, Barminan, ¿quién sabe qué nos hará? Decidimos de colgar las paras a enjugar con trancas que estaban en el cesto en la terraza. Topí una cordela y la atimos debajo de la cama del tío en el salón, en colgadas paras para que se sequen. El día entero estuvimos calladicos, pensando cómo vamos a recoger estas paras y meterlas a su lugar sin que nos vean. Los musafires asentados o mi gran mamá Estrella, aprontándose a meldar el Journal Istanbul, que él era abonada y que lo meldaba cada tarde en su fotolio. Mi madre ya estaba destinando los manteles de Ashuar, que era su hecho, en la mesa del salón. En súbito, mi hermano gritó y llamó a mi mamá del baño. La fuente se hinchó, pila llena de agua. Mamá, ven, mira lo que afitó. Hay agua en vaso. La fuente, no puedo cerrarla. Esto que oyó mi mamá y gran mamá corrieron a ver lo que afitó. Mi hermano tornó corriendo al salón y me dijo, Pichín, entra debajo de la cama, vamos a recoger las paradas encolgadas que ya son secas. Parvinimos a enderecharlas adentro de la valijica sin aferrarnos. El tío Bejor y mi padre tornaron del lecho cansados y volados, contándonos lo que hicieron día entero. Y mi madre contó lo que afitó. Mi hermano y yo, calladicos, nos fuimos a echar. La de mañana, cuando nos despertimos, el tío Bojor, su valijica en la mano, estaba pronto para tornar a Brusa. Aide, nos veremos en cerca. Sanos que estés y merci mucho. Después me hizo de ojico y un pilisco chico de amistad en la carica. Cuando se fue, le dije a mi hermano, tomemos un reflo de reposo cuando se levantó un peso del corazón. Caminos de leche y miel que tenga.